Vale. Bueno, pues hoy voy a hacer una actualización del estado del proyecto de la estimulación magnética transcraneal, con el que estamos haciendo la valoración funcional de la transmisión inhibitoria en esquizofrenia. Los puntos que voy a desarrollar son como un breve marco teórico con las dos grandes ideas teóricas de las que parte este proyecto, cómo está el estado de las adquisiciones, la muestra que llevamos registrada y algunos datos sociodemográficos, el estado de los análisis con la colaboración con el grupo BioArt y luego otros avances. Vale, pues empezando por uno de los grandes aspectos del marco teórico del que parte el proyecto, son los déficits en la modulación de la entropía espectral en esquizofrenia, que bueno, como sonará, pues es un hallazgo que se ha repetido en el grupo SUCEBE, ¿no? Aquí tenemos una de las publicaciones primeras sobre el tema, en el que se encontró que en pacientes con esquizofrenia, cuando hacían una tarea P300, había un déficit en esa modulación de la entropía espectral. He puesto aquí un esquema sobre la tarea P300 que pasamos aquí en el laboratorio, que suenan tres tonos y hay un tono target al que las personas cuando lo oyen tienen que hacer clic con el ratón. Entonces, si esto es una línea temporal, se puede distinguir una ventana temporal preestímulo antes de que suene el tono y una ventana temporal correspondiente a la respuesta una vez que hacen clic con el ratón. Y podemos medir la entropía espectral, que es como el grado de desorden que hay en la actividad cerebral en cada una de esas ventanas, ¿vale? Entonces, lo que se halla en personas sanas es que en la ventana, antes de que suene el tono, en la ventana preestimular, la actividad cerebral, si la representáramos con puntitos, está más desordenada o hay un grado de desorden más alto que cuando nos encontramos en la ventana temporal de la respuesta. Aquí la actividad cerebral es como que se ordena, pasaría de un grado más desordenado a un grado mayor de orden. Y a su vez podemos calcular la modulación de esa entropía, que sería como el cambio que hay, y se calcula restando a la entropía espectral de la ventana de la respuesta, de esta parte, el valor de la entropía espectral preestímulo, ¿vale? Para ver ese cambio. Entonces, ese paso de una actividad más desordenada a más ordenada ocurre en los controles, pero no así en pacientes con esquizofrenia. Y en otras publicaciones del grupo, pues se ha llegado a plantear que puede ser un biomarcador no solo de la esquizofrenia, sino de la psicosis, porque se encontraba en esquizofrenia tanto en primeros episodios como crónicos y también en trastorno bipolar. Y luego también en otra publicación del grupo pues ha visto que ese déficit de modulación puede estar predicho por una excesiva conectividad funcional en la ventana esta de preestímulo en los pacientes. Entonces, por un lado, esta es una de las ideas teóricas, el déficit en la modulación de la entropía espectral en la tarea P300. Ahora pasamos a la siguiente idea, que es los déficits en la actividad inhibitoria en personas con esquizofrenia. Y aquí, bueno, hay varios estudios que ponen de manifiesto no solo que en las personas con esquizofrenia hay alteraciones en las neuronas inhibitorias, las GABAérgicas, sino también en la neurotransmisión de esas neuronas. Y esto, bueno, se ha visto que está asociado pues, a déficits cognitivos, sobre todo de memoria de trabajo y funciones ejecutivas, o incluso a las oscilaciones en las redes cerebrales. Entonces, es porque realmente la actividad inhibitoria parece que subyace a que se puedan formar asambleas sinápticas, que a su vez subyacen al pensamiento o a las tareas cognitivas que realizamos. Entonces tiene que existir como un balance entre las fuerzas excitatorias e inhibitorias del cerebro para que eso funcione correctamente. Y parece que en esquizofrenia la función inhibitoria pues está un poco alterada. Entonces, ¿en qué podría afectar esos déficits de la actividad inhibitoria? Pues podría ser que ese déficit en la modulación de la entropía espectral
pueda deberse a lo mejor a un déficit inhibitorio, que es uno de los objetivos de este proyecto, como veremos ahora, o puede estar también ligado a otros hallazgos, como por ejemplo que la red de modo predeterminado en las personas sanas está más activa en situaciones de reposo y cuando empiezan a hacer una tarea se desactiva. Y no pasa esto siempre en los pacientes con esquizofrenia. Puede que esté fallando ahí la función inhibitoria. O con otros hallazgos del grupo de en pacientes una excesiva conectividad funcional en reposo. Pues porque a lo mejor no hay un freno ahí de la actividad inhibitoria también. Entonces, tenemos por un lado los déficits de modulación de la entropía y los déficits en la actividad inhibitoria. Y partimos de ahí. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Vale, pues primero valorar la función inhibitoria en la corteza prefrontal dorsolateral en esquizofrenia, que ahora veremos cómo lo hacemos con la TMS. Una vez que la tengamos valorada, explorar la posible relación que tienen esos déficits con variables clínicas como síntomas positivos o negativos y variables cognitivas y con la modulación de la entropía espectral, porque pensamos que quizás aquellos pacientes que tienen más déficits inhibitorios sean aquellos que muestren una peor o menor modulación en la tarea. Y luego ya en un futuro, cuando consigamos una N grande, pues se podría plantear una posible definición de un subgrupo de pacientes que tuviera especialmente alterada la función inhibitoria. Vale, pues centrándonos en el primer objetivo de valoración de la función inhibitoria, lo hacemos a través de la estimulación magnética transcraneal, que ahí he puesto una foto de nuestro equipo. Y bueno, resumidamente, el funcionamiento de la estimulación magnética tiene una bobina electromagnética por la que circula una corriente eléctrica. Cuando lanzamos un pulso, en ella circula una corriente eléctrica que hace que se cree un campo magnético perpendicular a la bobina. Y ese campo magnético lo que hace a su vez es inducir una corriente eléctrica en la zona de la corteza que está más cercana a la bobina. Entonces, lanzando pulsos sobre la corteza, lo que conseguimos es modificar durante milisegundos cómo funcionan las neuronas que están en esa zona. Es como que conseguimos un cambio en la actividad cerebral que está limitado en espacio y en tiempo. Y lo que estamos haciendo es registrando a la vez el electroencefalograma. Entonces, todas las personas que vienen le hacemos la evaluación neuropsicológica y luego en otra sesión tienen un registro basal del electroencefalograma, la tarea P300 que he explicado al principio y luego le aplicamos unos protocolos que ahora voy a explicar. Y al igual que nosotros cuando registramos el EEG haciendo una tarea podemos promediar los potenciales que evocan los estímulos que nos interesen, en la estimulación magnética también lo podemos hacer. Registramos, nosotros lanzamos los pulsos en la corteza prefrontal, registramos la respuesta del EEG y si hacemos un promedio nos saldría algo parecido a esta gráfica de aquí. Se ve el cursor. No. Si corres el ratón aquí, entonces lo verás. Si no, solo para. Vale. Vale, ahora sí lo veo. Vale. Vale, pues aquí tenemos representado el pulso de la TMS y cuando lanzamos un pulso se producen una serie de oscilaciones en la actividad cerebral que tienen picos de amplitud positiva y picos de amplitud negativa y alcanza su máximo de los 20 a los 300 milisegundos. ¿Vale? Entonces, manipulando cómo nosotros damos los pulsos, la intensidad, los tiempos, si combinamos pulsos pareados con pulsos simples, se pueden evaluar distintas propiedades de la corteza. Se puede evaluar tanto neurotransmisión excitatoria como inhibitoria. Vamos a ver ahora los protocolos que utilizamos aquí, que son para evaluar la actividad inhibitoria GABAérgica y concretamente de dos receptores GABA, los GABA A y los GABA B. Entonces tenemos primero el protocolo SIFI, que es de inhibición cortical de intervalo corto, y el LIFI, que es la inhibición cortical de intervalo largo, que evalúa la neurotransmisión inhibitoria de los receptores GABA B. Voy a explicar primero cómo es el SIFI
En ambos protocolos tenemos tanto pulsos simples, que son los que veis aquí, como pulsos pareados, ¿vale? En los pulsos pareados hay un pulso condicionante o prepulso, que es el que va primero, y luego un pulso test. La idea es comparar la respuesta o sea, en la actividad cerebral que se produce al pulso test en comparación con el pulso simple. Por eso es importante que tanto el pulso simple como el segundo de los pulsos pareados tengan las mismas características para compararlos. Y la idea es que al dar dos pulsos seguidos, el primer pulso, el pulso condicionante, activa un sistema de neurotransmisión inhibitoria que hace que la respuesta a este segundo pulso sea menor que si la comparamos con la respuesta que se produce cuando ese pulso lo damos solo. Es que por venir precedido de otro punto, la respuesta va a ser de menor amplitud. Ahora lo veremos en una gráfica. Entonces, eso es igual para los dos protocolos. Lo que cambia es, con lo que jugamos es con la intensidad a la que damos los pulsos y el intervalo de tiempo que hay entre los pulsos pareados. En SIGFI, tanto el pulso simple como el segundo pulso de los pareados son supraumbral. La intensidad de los pulsos siempre va referida, es un porcentaje del umbral motor en reposo, que eso lo determinamos al principio. Y bueno, el umbral motor en reposo se determina en la corteza motora y tenemos que ir jugando con la intensidad y cuando hallemos la intensidad mínima en la que de 10 pulsos en 5 veamos un potencial de al menos 50 microvoltios, esa es la intensidad. Y siempre va a ir referido un porcentaje de esa intensidad. Entonces, tanto el segundo pulso de los pareados como en los pulsos simples son supraumbrales, son un 120% del umbral motor, y el prepulso es subumbral, es un 80% del umbral motor. Y los pulsos pareados están separados solo por 4 milisegundos. Y por su parte, el protocolo LICI también tiene pulsos simples y pulsos pareados, solo que aquí el intervalo entre los pulsos es mayor, son 100 milisegundos, y todos los pulsos son supraumbral. Vale. He puesto aquí esta figura es de una revisión que se ha publicado hace poco de estudios bueno, hace muy poco. Yo no la conozco. No, pues ahora después te la envío. Que es una revisión sobre estudios de TMS en esquizofrenia, pero no es la que tú me enviaste, es otra. La revista El factor de impacto no es muy alto de esta, pero bueno, creo que sale bastante claro. Tenemos aquí en la izquierda una gráfica en la que vienen representados los promedios de los potenciales evocados por pulsos simples, los que damos solos en línea azul, y los pulsos pareados en línea roja para el protocolo SIFI, el protocolo LIFI, y este es otro protocolo de facilitación intracortical, sí, pero que no lo vamos a ver ahora. No, pues es excitatorio. Sí. Entonces, las flechas estas es más o menos otra representación de los pulsos pareados, que en sí van muy juntos por 4, bueno, aquí 2 milisegundos, porque las franjas pueden variar, y el primero es subumbral, porque la flecha es más pequeñita, y aquí los dos pulsos pareados están separados y los dos son de la misma intensidad, y hay más espacio entre ellos. Entonces, esto es a lo largo del tiempo. Y si comparamos el pulso simple, que es la línea azul, con el pulso pareado, la línea roja, tanto en SIFI como en LIFI, vemos que la amplitud general del potencial es menor en el pulso pareado, que es la línea roja. O sea, es como que si por haber sido precedido por otro pulso, la respuesta es menor, porque se activa un sistema de inhibición que hace que la respuesta sea menor. Pero sí, esto se supone que es lo que pasa en personas sanas, pero con los pacientes, ¿qué ocurre? Vale, pues nos fijamos aquí en la gráfica de la derecha. Aquí viene representado el ratio entre el pulso pareado, la amplitud del pulso pareado y la del pulso simple, o sea, es como una fracción. Si fuesen las dos amplitudes igual, el valor estaría en 1.
Si la amplitud del pulso simple es mayor que la del pulso pareado, ya nos vamos debajo del 1, ¿vale? Y es que hay inhibición. La columna azul es para controles sanos, la columna roja para esquizofrenia. Y nos fijamos solo en estos dos protocolos. Este que es de facilitación, no. Entonces vemos que los dos están por debajo de 1, o sea, quiere decir que la amplitud del pulso simple es mayor en los dos casos que la del pulso pareado, pero esa relación es menor en los controles sanos, o sea, hay más inhibición, porque la amplitud del pulso pareado es más pequeña que en controles. Vale. No sé si se ha entendido bien. Perfectamente, yo creo, vamos, porque pocas veces lo habíamos explicado tan bien. Es que esta figura da ahí en el clavo. Vale, pues ahora pasamos al siguiente punto, que es el estado de las adquisiciones. Que aquí, bueno, hemos hecho un avance porque me he fijado en la última exposición que hice sobre el proyecto en febrero y teníamos 10 pacientes y 11 controles. Pacientes no hemos sumado tantísimos, pero controles Sí, por sí. cierto, hoy habéis hecho de Daniel. Sí. La evaluación La neuropsicología, vale, la semana que viene. Vale. La semana que viene tendremos 15 pacientes y 28 controles ya. La distribución de diagnósticos, hay 7 personas con esquizofrenia, 3 primeros episodios y 4 personas con trastorno bipolar. En cuanto a las distribuciones de sexo, en controles tenemos más mujeres que hombres y en los pacientes al revés, pero bueno, esto no tiene por qué preocuparnos mucho ahora. En los años de estudio no hay diferencias y en el umbral motor en reposo, que era lo que determinábamos para cada persona al principio, tampoco hay diferencias. Y en cuanto a la edad, los controles son un poco más jóvenes que los pacientes, pero esto es lo que digo que no nos tiene por qué preocupar porque teniendo tantos controles luego se puede igualar. Que hay muchas mujeres de primero de carrera que tienen el registro de la TMS y que esas se podrían quitar. Vale. Y ahora vamos con la parte de los análisis. Aquí estamos colaborando con un grupo de ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña, que son el grupo BioArt, que están especializados en el análisis de señales, de bioseñales, ¿no? Para la rehabilitación y la terapia. Y con ellos estamos colaborando en 2 análisis, tanto en el de la modulación de la entropía espectral en la tarea de P300 como en la limpieza más el preprocesado de la TMS. Esto es donde hay como más trabajo y es donde me voy a centrar ahora. Vale, ahora mismo lo que tenemos son registros así, en bruto, ¿no? De esto os he puesto aquí un pantallazo de un registro de EEG con los pulsos de la TMS, como nosotros lo vemos cuando lo registramos. Aquí están cada uno de los electrodos y cada vez que la máquina lanza un pulso, lanza un código, pero vemos todo este borrón en la pantalla, porque realmente el pulso es tan fuerte que hay un artefacto muy grande. Y de ahí lo que queremos obtener es esto, o sea, realmente de milisegundos que van detrás de ese borrón, queremos recuperar la señal que hay ahí debajo. Claro, realmente más que detrás están dentro del borrón, porque Sí. son... Sí, hay una parte del borrón que ahora vamos a ver que no se puede recuperar, pero no pasa nada, porque es justo esta parte de aquí que realmente la actividad que nos interesa viene después, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Pues estamos siguiendo el tutorial de Filtrip, que es como una toolbox de MATLAB, que es otro programa informático para analizar datos, y ellos tienen un tutorial para el análisis de estos datos, de TMS y electroencefalograma. Y lo que se propone en ese tutorial es que de los datos en bruto, como aquí los tenemos que eliminar ese artefacto grande del pulso, luego separar los distintos componentes que forman la actividad que hemos registrado, que esto ahora lo voy a explicar mejor con el ICA, y luego con esos datos limpios ya podemos hacer el postprocesado, que sería pues filtrar la señal y obtener esto, y promediar y obtener algo más parecido a esto. Donde nos encontramos ahora mismo es en estos 3 primeros pasos, porque sí que hemos llegado a limpiar los datos,
pero ha habido pasos que pensamos que se podían hacer mejor y entonces hemos retrocedido y estamos aquí liados. Vale, si nosotros cogemos un único canal de ese registro que he mostrado, tenemos la actividad cerebral, pero luego todo lo que va en colores que no sea el azul oscuro son artefactos que no nos interesan. Por ejemplo, el rojo es el relativo al pulso. El verde es muscular porque, bueno, dice que los pulsos son tan potentes que crean como provocan pequeñas contracciones en el cuero cabelludo. Luego hay otro artefacto de decaimiento que esto lo explican porque dicen que los electrodos con el gel crean como una interfaz que al dar el pulso almacena carga y luego esa carga se decae o desciende y eso se ve ahí también reflejado. Y luego hay otro artefacto que es el de recarga, que es cuando la máquina va a lanzar otro pulso, recarga y provoca un artefacto, pero este en los nuestros no se ve, o sea que hemos tenido suerte. Y esto es de un registro nuestro, es lo mismo, solo que en vez de un canal son Promedio. un promedio de los canales de la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces vemos que es muy similar. ¿Vale? Vemos el artefacto grande de la TMS y luego se podrían identificar más o menos los demás. ¿Qué es lo que hacemos como primer paso? Detectar el inicio y el fin de ese artefacto grande que, fijaos, o sea, alcanzan amplitudes grandísimas que no se corresponden a la actividad cerebral y eso lo eliminamos. Todo este trozo le decimos de aquí a aquí, corta la señal y no se puede quedar en blanco. Entonces lo que se hace es una interpolación que realmente se rellena ese hueco, yo no sé si es con un promedio de la actividad que hay alrededor, pero bueno, queda como una representación de lo que podría ser esa actividad en función de la que hay alrededor. Y después aplicamos el análisis de componentes independientes. Este análisis, ¿qué es lo que nos permite hacer? Bueno, una vez en una reunión salió el ejemplo este de las piezas de puzzle y yo creo que es como muy claro. Si os imagináis que cuando hacemos un registro del electroencefalograma, lo que tenemos es todas estas piezas de puzzle, hay algunas piezas que corresponden a actividad cerebral y nos interesa tenerlas, pero hay otras, por ejemplo, pues que son de parpadeo, que también se ve reflejado, eso no nos interesa. O muscular. Al principio, por ejemplo, con la TMS la gente se suele asustar y a veces hasta se mueve. O si, por ejemplo, el paciente te mira y te dice, oye, queda mucho, pues eso todo se ve reflejado ahí y no nos interesa. Lo único que nos interesa es la actividad cerebral que es del pulso, que está provocada por el pulso. Entonces, el ICA lo que hace es, te descompone todo tu registro, toda tu actividad cerebral en muchos componentes. Y ahí ya te toca a ti decidir, este sí, este no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ya eso es un poco complicado en una tarea, por ejemplo, como la P300, en un protocolo con TMS que hay muchísimos artefactos, pues es difícil, porque, por ejemplo, nos devuelve algo como esto, pero imaginaos con 33 componentes más. Entonces ya es un poco, si yo me pongo a hacerlo a la vez que Rosa y Vicente, por ejemplo, seguramente no hay acuerdo y si te pones tú, Vicent, pues seleccionas otros. Entonces, en lo que nos hemos centrado en esta primera parte con los ingenieros de Barcelona es hacer una guía que nos sirva para ver qué características tiene cada componente para decidir si lo eliminamos o no y intentar tener un acuerdo. Partiendo de algunos artículos que dicen que los artefactos que se pueden distinguir claramente son el del pulso, muscular, ocular, auditivo, porque el pulso suena, o sea, es como un clic y entonces hay una respuesta también auditiva y otros, que no sabemos muy bien a qué, pero a qué ser, porque están ocasionados, pero que no es actividad cerebral. Y eso lo hacemos basándonos en los mapas topográficos, que son esto que os he enseñado aquí, que es como una representación de los electrodos en la cabeza y de cómo se distribuyen las amplitudes. Y están distribuidas por todos los electrodos y se concentran en el sitio de la estimulación. También lo hacemos basándonos en los mapas de trials o pulsos por tiempo, que ahora lo veremos, y en los mapas de tiempo-frecuencia.
Entonces aquí he seleccionado un ejemplo de cada artefacto de esa guía que hemos hecho. El artefacto de la TMS, si nos fijamos en el mapa topográfico, vemos que está concentrado en los electrodos donde la persona recibe el pulso, muy, muy concentrado ahí. Este es el mapa de pulsos por tiempo. Hay 75 pulsos, porque hacemos el análisis independiente para pulsos simples y pareados. Y 0 sería el momento en el que la persona recibe el pulso y los instantes de tiempo de después y de antes. Este gráfico es útil porque a la hora de tener dudas de si eliminar un componente, si por ejemplo esa componente está representada en muchos pulsos, es más fácil tomar la decisión de decir la vamos a eliminar que si solo, por ejemplo, contamina un pulso. Entonces a lo mejor pues no se elimina. Y luego este es el mapa de tiempo-frecuencia. Aquí lo que vemos son en el eje vertical las distintas frecuencias y esto también es tiempo. El 0 es el momento del pulso y los colores aquí indican potencia. Entonces, colores rojos son mucha potencia en la banda de frecuencia en la que esté. En este caso es mucha potencia en todas las frecuencias justo en el momento del pulso. Azul es baja potencia, blanco es nada de potencia. Y luego tenemos una representación temporal. 0 sería el pulso y estos serían amplitudes. Y esta componente se corresponde con este número y vemos que aquí la amplitud se va muy arriba. Entonces este es un ejemplo claro de un artefacto del pulso. Ahora vamos a ver un ejemplo del artefacto muscular. En la topografía tienden a estar temporalmente y afectar uno o dos electrodos solo. En cuanto al mapa de los trials, aquí podríamos esperar que estuviera más presente en los primeros pulsos, por eso de que las personas se asustan, pero lo que estamos viendo es que no nos aporta tanta información este gráfico, porque a veces están muy solo en unos, pero a veces están muy representados en los demás. Y en el mapa de tiempo-frecuencia hay más potencia en las frecuencias altas, que esto normalmente suele ser al revés. En la actividad cerebral es como que hay más potencia en las intermedias bajas. Y si lo vemos en el registro, en la representación temporal, tampoco, o sea, no tiene un patrón muy específico, pero este y este sí que nos aportan mucha información. Ahora, los artefactos oculares. En el mapa topográfico están muy concentrados en los electrodos frontales, están presentes en todos los pulsos. Esto es por lo de la reacción de parpadeo que acompaña al pulso y aparece a los 100 milisegundos aproximadamente de haberlo recibido, ¿vale? Muy pegado al pulso. En el registro temporal vemos que sube un poco de amplitud y en el mapa de tiempo-frecuencia tiene mucha potencia en bajas frecuencias y también coincide con lo que se ve aquí en esta otra gráfica, que es como un poco después del pulso. Los artefactos auditivos, al clic ese que acompaña, al ruido que acompaña a los pulsos, en los topográficos se ve muy claro, tiene como una representación más central y parietal. En el mapa de los ensayos de los pulsos está presente en todos, pero es más tardío que el ocular, ¿vale? Si os fijáis aquí está más cerca del momento del pulso que en este. Y en la línea temporal también se ven variaciones en la amplitud más tarde. Y luego hay un incremento de potencia en frecuencias más bajas que coincide con el momento en el que se ve en los pulsos también aquí. Es como un patrón muy parecido al ocular, pero un pelín más tardío. Y los mapas topográficos sí que son distintos. Vale, pues esa es la guía que hemos elaborado con más ejemplos. Y bueno, ya se hicieron pruebas de limpieza, pero que, como os he dicho antes, se ha querido retocar pasos previos para mejorarla. Pero aquí tenemos una señal en bruto, sin limpiar, o sea, sin haberle hecho el ICA y la descomposición de los componentes, y vemos que las amplitudes van de 200 a menos 200, y con la limpieza hecha, pero aquí está sin ningún filtrado ni nada, pues las amplitudes ya se reducían a 15 y menos 15, que es más
mucho más lógico, ¿no? Y más dentro de lo que estamos buscando. Vale. Luego, otros avances. Para terminar, bueno, hemos adquirido una bobina nueva porque la que teníamos antes tenía un sistema de refrigeración integrado y bueno, algunos decían que pesaba igual que el martillo de Thor porque es que pesaba mucho y entonces para determinar el umbral motor nos viene muy bien porque es muchísimo más ligera. También hemos adquirido un gorro nuevo porque el que teníamos antes era más parecido a este que tenemos aquí, que los electrodos tenían como una plaquita de... Bueno, tenemos dos gorros, teníamos dos gorros, pero diferían en la talla y el pequeño tenía eso, esa plaquita de plástico que hacía que determinar el umbral motor nos resultara mucho más difícil. Y el que hemos adquirido es de menor tamaño que el otro y, y los electrodos son más finitos. Entonces ahora tenemos dos gorros con los electrodos finos, uno para cabezas más grandes y otro para cabezas más pequeñas. Y el último avance, y ya con esto termino, es que revisando algunos artículos básicos sobre el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, pues nos dimos cuenta que solo utilizaban de muestra a hombres. Y esto es porque, y citaban siempre a este artículo de referencia, que es porque se ha visto que el ciclo menstrual, dependiendo de la etapa en la que estés, pues puede afectar a la excitabilidad cortical de una manera u otra. Entonces, nada, en el ciclo menstrual podemos distinguir varias fases. Ellos en el artículo la fase folicular la sitúan en torno a los días 7 y 12 del ciclo y la fase lútea entre los días 18 y 27. Y bueno, la fase folicular está caracterizada porque hay niveles altos de estrógeno y más bajos de progesterona. Y en cambio, en la fase lútea hay niveles altos de estrógeno, pero también niveles altos de progesterona. ¿Y del 12 al 18? Ya, eso lo dejan ahí como una fase intermedia, no dicen nada. Ya, pero es que es como un Ya, tercio del ciclo, vamos. ya, yo también me he preguntado lo mismo cuando he hecho esto. Ya, y esto, quiero decir, muchas mujeres, cuando les preguntemos por esto, claro, bueno, estarán con anovulatorios, pero en realidad hacen... ¿Cómo influye eso? Ya, las que tomen la píldora anticonceptiva de eso va a haber que leer, porque yo creo que sí que influyen en los niveles. Hombre, son hormonas, o sea, de hecho. Entonces, Claro. pues no sé, Vale, bueno, no. habrá que leer sobre ello. Y bueno, esto es un artículo de 1999, entonces ahí todavía no se combinaba TMS y electroencefalograma, no se podía por dificultades técnicas. Entonces esto es con electromiograma, pero realmente en los estudios con la estimulación magnética es eso, que se ha estudiado todo a nivel motor y luego se ha trasladado a otras áreas del cerebro. Se presupone que ocurre de la misma manera. Entonces, ellos compararon la inhibición en mujeres en distintas fases del ciclo y lo que hallaron es que había más inhibición en la fase lútea y lo atribuyeron al efecto de la progesterona, que ellos dicen en el artículo que la progesterona actúa de manera muy parecida a fármacos ansiolíticos. Entonces es como que potencia la inhibición en la actividad cerebral. Y bueno, eso pues lo hemos puesto en el cuestionario de seguridad que estamos pasando al principio, pues como una medida más para controlarlo y tenerlo en cuenta. Y ya está. Vale. Genial, la verdad es que cada vez está más claro, por lo menos la explicación. Sí, verdad. Para mí también. No, pero vamos, lo has explicado de una forma magnífica realmente, ¿eh? Yo creo que Sí, gracias. ha sido un gusto escucharlo. ¿Tenéis algún comentario por ahí? Sí, que tienes razón, que esta vez hasta lo he entendido yo. No quería decirlo así, pero... No, está para enmarcarlo. Cuando lo subamos al YouTube es para ponerlo de portada, sí. Me pongas de acuerdo. No, pero sí es cierto que tenerlo colgado como una introducción asequible para todo el mundo, yo creo que es una buena idea, porque hombre, pues como es lógico, pues hay veces que
salen presentaciones que se entienden más fácil, menos, según te enrolles. Y esto está bien. Oye, por cierto, hasta el extremo de que me pregunto una cosa que quizá... ¿por qué es subumbral el prepulso en LICI y no en SICI? Sí, pues porque esto, a ver un momento, voy a compartir. Esto viene de estudios farmacológicos que realmente han demostrado que sí afecta, o sea, evalúa los sistemas de GABA y LICI los sistemas de GABA B. Y entonces, farmacológicamente se han dado cuenta que para disparar la acción ligada a los neurotransmisores de GABA, el umbral no es tan alto que para disparar la acción de los receptores GABA B. Y por eso aquí es un umbral, porque realmente no se necesita más potencia para disparar su acción. Y en cambio en el LICI sí, tiene un umbral más alto para que empiece a funcionar esa inhibición. Y luego también guarda relación con los intervalos de tiempo, porque el sistema de inhibitorio ligado a los receptores GABA es más rápido, por eso no dejamos que pase tanto tiempo, y en cambio el GABA B es más tardío, y por eso dejamos que pase más tiempo, porque ese es el que queremos evaluar con LIF. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Venga, más cosas. Ahora, desde luego, lo que es urgente es meter más pacientes. Sí. Pero en esto, pues vamos metiendo los que podemos. Pero a ver cómo podemos hacer para que colaboren más los compañeros del entorno. Porque todos aquellos que mandaron de Palencia y todo eso, de esos no hay apenas de esto nada, ¿no? No, porque ahí se estaba poniendo en marcha el equipo y no. Sí, además les conocemos menos que a los nuestros. Bueno, pues hombre, se van mandando. Últimamente hemos mandado unos cuantos. Pero si metiéramos un ritmo de 5 al mes, pues 5 al mes sería una cosa bastante aceptable, ¿no? Serían 60 pacientes en un año, que sumados a los que tenemos, pues ya es una muestra aceptable. Y yo creo que 5 al mes sí que debemos estar en condiciones de meter. No estamos metiendo demasiados menos. Y como ahora ya vamos a ver más pacientes, pues yo creo que deberíamos incluir una cantidad parecida. Vale. Más cosas. Luego ahora tenemos también el grupo el nuevo proyecto, que es el de pacientes que se les hace antes y después lo de clozapina. Y con estos que estamos mandando longitudinales tenemos que ver también la modificación con los tratamientos de estos tipos, de estos patrones. Y podemos abordar el problema desde muchos puntos de vista. Más cosas. Le quería preguntar una cosita, Inés. El artefacto auditivo que mencionabas, que era uno de los que detectabais ¿habéis hecho un manual o un tutorial de...? Sí. Es un artefacto simplemente por el sonido que se emite, que llega a través de la vía auditiva. Sí. Es este. Sí, bueno, me quedaba la duda porque veo que se representaba en electrodos parietocentrales, ¿no? Incluso están muy abajo, como occipitales. ¿Suele ser ahí? Suele estar más centrado. Es que este ejemplo que he cogido se veía claro en las 3 gráficas, pero normalmente está más centrado. Sí. Me ha resultado curioso que estuviera ahí. No sabía a lo mejor si os referíais a otro tipo de artefacto un poco distinto, pero bueno. No. Claro, como lo veo tan céntrico, tan en la línea media, me parecía extraño que fuera un auditivo, un sonido. Porque serían como, digamos, potenciales que genera el propio sonido. Sí. Normalmente, ya te digo, suele estar más centrado y hacia uno de los parietales, pero este ejemplo que he cogido sale más abajo. Y para quitar este artefacto en el procesamiento, ¿no sería quizás mejor idea comparar con la condición
placebo, Sí. con la bobina puesta, Sí, porque pero ahí claro. puedes quitar y Claro. quizás otros artefactos, esos otros que estaban en la categoría de ruido. Sí, pero lo que ocurre es que si, por ejemplo, eres capaz de eliminar con este análisis de componentes independientes ese artefacto auditivo, a lo mejor no hace falta que pases protocolos placebo. Eso sí. Entonces, bueno, y de hecho es que este artefacto es el que más claro se ve, que desde Barcelona decían, quizás se puede automatizar en un futuro, porque es que los patrones que sigue son tan claros. Vale. Bueno, sí, es y- mejor idea y guardar la condición placebo para el caso de que no veamos claro, como dice Sí. Álvaro, que esto sea auditivo Sí. o lo que sea, ¿no? Sí, de todas formas entra dentro de los planes analizar el placebo también. Vale. Sí. Vale. Y hablando de estos planes, aunque sea un poquito salirnos del tema, sí que conviene no olvidarnos de que vayan pensando en cómo facturar el dinero del proyecto, lo digo por si hablas tú con ellos antes que yo, Vale. para que luego no nos pillemos las manos con el dinero y que luego no haya tiempo para gastarlo y cosas de estas, que este es un proyecto para un año nada más. Vale, vale. Entonces estamos ya a medio proyecto. Vale. Pues sí, mañana hace un mes que nos reunimos, pero podemos escribir y les Vale. decimos esto. Vale. Les escribes tú y les recuerdas también que conviene que vayan facturando el dinero del proyecto para tener tiempo para poder Vale. emplearlo, que seguramente piensan que, como es normal, sería un proyecto de 3 años, pero es de uno solo. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Bueno. María, ¿qué tal te va? Que te vemos ahí. A la otra María, a las dos Marías, vamos. A las dos Una en Marías, París sí. y otra en el País Vasco. He visto que reaccionaban las dos. Pues una detrás de otra, contarnos. Bueno, no sé, bueno, nada, que yo encantada de volver, que llegué ya de la rotación y bueno, como justo terminaba ahora la residencia, he tenido un poco de jaleillo, pero bueno, me quedo aquí en Valladolid al final, así que contenta por lo menos por 6 meses más, así que bien. Vale, pues fenomenal, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Así que ya nos veremos más a menudo, a ver si puedo pasar por la facultad la próxima semana y ya con ganas. Fenomenal, estupendo. Bienvenida, Danas. Gracias. ¿Y tú, María, dos? Las dos a la vez, la verdad. Estas semanas también un poco liada con los trabajos de fin de grado de los estudiantes y demás, así una pena no he podido estar. Y nada, ya de vuelta otra vez al ruedo y con buenas noticias porque hemos conseguido unos fondos para poder adquirir el material, para poder darle caña al EG y adquirir el material para lo del SELF. Ay, qué bien, fenomenal. Sí, sí, Pues sí. nada, nos ponemos en marcha en cuanto... Sí. Bueno, ya tienes un poco todos los datos, pero vamos, los que necesites, pues nos los vas pidiendo. Sí, más que nada para poner todo lo que es el dispositivo en marcha y que coincidan, ¿no? Al final, tanto aquí como allí, como tenéis vosotros montado todo el dispositivo, el aparataje del equipo. Fenomenal. Qué bien, qué buenas noticias. Sí, Las sí. dos. Muy bien, pues nada, ya creo que os comenté que hemos cambiado un par de sesiones de sitio, ¿vale? Entonces el 17 no habría, pero el 24 de junio y el 8 de julio sí. El 8 de julio será la primera que tengamos con resultados de resonancia funcional en el grupo y el día 24 Antonio nos presentará datos de correlación entre experiencias anormales y descarga consecuente. ¿Vale? Muy bien, pues nada. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana para hablar de búsquedas bibliográficas. Venga, Vale. Adiós. Adiós. hasta luego. Hasta luego.